Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a un video más de Quizá lo recuerdas. Soy Oscar Fernández, les doy la bienvenida. En esta ocasión platicaremos acerca de cine, específicamente acerca de un clásico, una película que, buenas noticias para todos a quienes nos gusta el cine clásico, sobre todo los años 60, los años 70. Esta película, se ha garantizado de que nunca se va a hacer un remake, una nueva versión. Ojalá que eso jamás suceda. Me refiero, por supuesto, a un clasicazazazo de 1965, el sonido de la música, The Sound of Music, más conocida como La novicia rebelde. Vamos a platicar al respecto aquí en Quizá lo recuerdas. How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? Saying I'd like to stay and taste my first champagne. Yes? No. Y antes de iniciar con este video correspondiente a uno de los más grandes clásicos de Hollywood de toda la historia, quiero recordarles que si les gusta nuestra propuesta de Quizá lo recuerdas, no olviden suscribirse, darnos su like y estar pendiente de la campanita para este y otros proyectos que tenemos aquí a través de esta plataforma en YouTube. Y bueno, La novicia rebelde, como la conocemos aquí en América Latina, en los países de habla hispana, creo que en España le llamaban Lágrimas y risas o Sonrisas y lágrimas. Bueno, pues este clásico, pues ya cumplió 60 años de haber sido estrenado, una película que barrió con los Óscares cuando estos premios aún tenían prestigio, y una cinta que, bueno, pues sigue siendo recordada, no ha sido superada, y por supuesto que esperamos todos que, insisto en esto de que jamás se filme una nueva versión de un clásico irrepetible, una película que bueno, nos encantó a muchos de niños y la seguimos viendo con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, incluso hasta con nuestros nietos, ¿no? Para aquellos que ya tengan, pues ahora sí que sean parte de la tercera generación. Y bueno, esta película de The Sound of Music, La novicia rebelde, pues es una cinta que nos encanta. Es una cinta que es cursi, por supuesto que es cursi. Y este clásico pues también es parte del momento de Hollywood cuando, de acuerdo a la ley de oferta y demanda, Hollywood ofrecía lo que la gente quería ver, en contraste con lo que hoy sucede cuando pues Hollywood quiere que veamos lo que ellos quieren, las ideas que ellos nos quieren, ahora sí que inculcar, adoctrinar, etcétera, etcétera. Y bueno, esta película por supuesto tuvo magníficos protagonistas, naturalmente me refiero a Julie Andrews, una actriz que, bueno, pues ella se saltó a la fama unos meses antes, incluso con esta película de Mary Poppins. Y bueno, pues esta mujer que era parte de una, ahora sí que de estos grupos de trupés, sobre todo gente que se había calado en el teatro. Bueno, pues ahora sí con Mary Poppins, que es un musical también muy bueno, pues es cuando a los estudios de la 20th Century Fox le invitan a participar en este musical donde iba a encarnar a María. Sí, a María, que básicamente es una historia inspirada en primer lugar en un clásico, una de Broadway, sí, que se llamaba precisamente The Sound of Music. Y bueno, pues es entonces cuando invitan a esta actriz Julie Andrews a que participe en el rol de María. Y bueno, pues esta película está basada en dos elementos. Uno, el clásico de Broadway, sí, precisamente llamado La novicia rebelde, The Sound of Music, y también todo en una historia de la vida real donde pues una familia logra huir de Austria cuando pues ya, ahora sí los nazis, ¿sí? A mando del señor del bigotito, pues invadieron este país, se lo anexaron, y es entonces cuando pues esta familia, que era la familia, digamos, familia musical, ¿sí? Pues es cuando deciden huir a Suiza, aunque pues la historia nos dice que huyeron no tanto por la frontera, como nos indica la película, por la frontera suiza, sino por Italia. De cualquier manera, pues esta película se fue conformando el elenco y se invita a participar a Christopher Plummer, que Christopher Plummer, este actor canadiense, pues ya había tenido también unos papeles importantes, pero ninguno como el que le había ofrecido los estudios 20th Century Fox. Sin embargo, lo que convence al futuro capitán Von Trapp va a ser pues que Robert Wise iba a ser el director de la película. Robert Wise, pues, sabemos que él también dirigió esta película de Amor sin barreras, la primera, no la de Spielberg, de 1960, que resultó un éxito sensacional, que también había sido en Broadway. Entonces, pues, esta fue lo que decidió que Christopher Plummer tomara el papel del capitán, porque él leyó el guión a su agente, dijo, esto es una cursilería, yo desde el principio no sé, ni siquiera sé cantar, no quiero
ser parte de este elenco, pero bueno, ya cuando empieza a hacer un poquito ya más de química con quienes iban a ser sus compañeros del reparto, pues es cuando Christopher Plummer ya finalmente queda convencido. Además, pues el carisma enorme que tiene Julie Andrews, ¿no? Y bueno, pues es también cuando ya se decide ahora sí a reclutar a los 7 niños Bomber Trap. Entre ellos pues destaca por supuesto Angela Cartwright, que esta mujer, como ya referido en un video anterior, pues iba a ser Penny también en la serie de Perdidos en el Espacio, aunque pues todos ellos eran ahora sí que actores relativamente desconocidos en ese momento, sí, que habían participado por ejemplo en promover cereales allá en los Estados Unidos, ¿no? Así pues todos viajan allá a Austria, y donde se va a filmar esta película precisamente ahora sí que en Salzburgo, que es por supuesto la tierra que vio nacer a Mozart, y también en otras locaciones, muchas de ellas por supuesto otras en Hollywood. De hecho, lo que poca gente sabe es que el convento, las imágenes que vemos del convento cuando todas estas monjas están ahora sí refiriendo que María pues es básicamente una pesadilla ahora sí que en la abadía. Bueno, pues estas escenas fueron filmadas en Hollywood, en los estudios allá en la ciudad de Los Ángeles. She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. Y también otro detalle importante es que la casa, esta mansión de los Von Trapp, bueno, pues las escenas que vemos son el escenario, por supuesto, es allá en Salzburgo, una casa que está así, que está la casa en Salzburgo, ¿sí? Entonces, cuando entran los personajes o los actores, entran a la mansión precisamente, y curiosamente les cuento otro detalle, la mansión, el interior de la mansión no es realmente no es el interior, sino que también son un set de Hollywood, donde por cierto, este set de Hollywood les va a sorprender que también lo vimos así brevemente en un episodio de El Túnel del Tiempo, referente pues ahora sí que cuando se estaba hundiendo el Titanic, que por cierto ese fue el episodio piloto de El Túnel del Tiempo. Y bueno, pues es la magia del cine, ¿no? Que tú piensas que entras a un lugar y de repente en el interior se encuentra incluso en otro continente. Pero bueno, lo importante aquí es que esta historia mágica desde el principio se fue aderezada con esta historia, por supuesto, que era una aspirante a monja, una novicia, la cual pues básicamente la madre superior se da cuenta que esta mujer pues no tiene lo que se requiere para estar en un claustro, ahora sí que enclaustrada más bien aquí en la abadía. Entonces pues decide mandarla ahora sí que hacerla institutriz, ¿sí? Que no niñera, institutriz de ahora sí que los hijos de Capitán Von Trapp, que habían viudado unos años antes. Ahora sí, lo curioso es que era una institutriz que realmente pues, no sabía ahora sí qué materias enseñarles, porque básicamente pues esta era una mujer, una campesina, esta mujer de María, pero bueno, se va poco a poco a dar la química con los niños y también van a ir derritiendo la férrea y la disciplina del Capitán Von Trapp, hasta que finalmente pues se enamoran y bueno, pues se da, ahora sí ocurre la boda. Yo recuerdo que cuando veía esta película, que quizá en sus países también sucedió lo mismo, esta película, cuando estaba la boda, la escena de la boda, cuando ya María, que a mí se me hace raro que estuvieran, la canción fue una reprimenda a María, la que estaban cantando las monjitas, bueno, esta es la canción que se entona ahí en la boda con el Capitán Von Trapp. Bueno, pues a muchos de nosotros, yo recuerdo que cuando estaba la escena de la boda, mucha gente se puso de pie, o sea, pensando que ya con la boda se iba a acabar la película, pero resulta que no, que la película apenas iba a la mitad, que es cuando ya están en la luna de miel, ¿sí? María y el Capitán Von Trapp, y bueno, pues es cuando ya se cae toda la fantasía, toda la magia, toda la música, ¿sí? que se había dado en este romance, y es cuando entra la segunda parte, la segunda mitad de la película, cuando pues ahora sí los nazis empiezan poco a poco a adueñarse de Austria, ¿sí? Y por supuesto que ya sabemos que el Capitán Von Trapp era un nacionalista, rechaza pues convertirse en funcionario del régimen del señor del bigotito para que lo envíen a Berlín, y logra huir cuando pues estos niños y Capitán Von Trapp, bueno, toda la familia ya estaban casados, de Capitán y María,
bueno, pues logran huir después de un festival de música donde pues ganan el primer lugar, y cuando es momento de presentarlos, pues resulta que ya habían huido. They're gone. Y por supuesto, a mí lo que siempre me llamó la atención, incluso cuando vi esta película de niño, fue que, pues, o sea, si existía el peligro de que los niños Von Trapp o la familia Von Trapp iban a huir, pues yo no entiendo por qué no los tenían vigilados. O sea, no estaban, nadie los tenía ahí, los soldados estos nazis, pues no los tenían ni retenidos para evitar que se fueran. O sea, se fueron huyendo en la oscuridad, y de repente sale un soldado y dice, han huido, sí. Y ya más tarde, en la escena del cementerio, ya cuando la familia huye también, ustedes recuerdan que el pretendiente del Liesel, que es la hija mayor del capitán Von Trapp, bueno, pues descubre a la familia allí en la parte trasera del cementerio, que por cierto, si les cuento entre paréntesis, ese cementerio, todo ese set se encontraba también en Hollywood. Bueno, pues huyen, y hay un par de monjas que le quitan una pieza del motor a los automóviles o los soldados nazis para que no pudieran huir. Y a mí siempre me llamó la atención que por qué los soldados nazis, si tenían presente que la familia si eran descubiertos iban a salir huyendo, pues yo pienso que hubieran tenido los autos encendidos, ahora sí que para perseguirlos, y no, resulta que todos se bajaron los soldados en bola, así, a buscar a la familia Von Trapp, y cuando ya huyen, van corriendo y buscan encender el motor, y resulta que el motor pues ya no tenía las piezas para que pudiera echarse a andar. Pero bueno, lo importante es esta película, en la cual pues obviamente hay temas intocables, por supuesto, que es naturalmente el manejar temas religiosos en una película de Hollywood. Básicamente esto ya no se da, ya prácticamente no se da, y se da de una manera, pues digamos, respetuosa, donde por supuesto pues también la divinidad juega un papel importantísimo en esta película. Y es un musical que son canciones que las escuchamos de la primera vez de niños, ya nunca jamás se nos van a olvidar, cortesía por supuesto de dos magníficos compositores, sí, Rogers y Hammerstein, quienes ellos fueron los que compusieron el soundtrack, ahora sí, de esta película, pero también ellos habían participado en la hechura de estas canciones en Broadway, ¿no? Que por cierto, más adelante se hizo la representación teatral con estas canciones ya en los años 60, los años 70, pero pues La novicia rebelde se mantiene en la película como un clásico indiscutible de Hollywood, de una película que nos sigue deleitando, aunque bueno, pues muchos aspectos de la película pues es hace 60 años, ya básicamente es un mundo que ya en Hollywood ya no existe. Lo que tenemos hoy es lo opuesto a lo que se hacía de buen cine en aquellos años, ¿no? Desafortunadamente. Y como decía al principio, lo que me da mucho gusto es que pues los dueños de los derechos de La novicia rebelde, si bien han aceptado que se hagan representaciones teatrales de esta película, pero con el respeto que merecen, sí, pues los dueños de los derechos de esta película han dicho que no van a aceptar, o han rechazado más bien ofertas para llevar esta película al cine. Incluso imagínense nada más, cuenta uno de ellos que habrían ofrecido los productores una nueva versión de esta película, La novicia rebelde, con el estelar de María. Háganme ustedes el favor, con Rachel Zegler, por favor. Ojalá esto nunca suceda, ojalá que no destruyan de esta manera un clásico, una película que a muchos, aunque sea una película cursi, nos trae enormes memorias, y es una película que tenía el guión para, ahora sí que, entrar directamente al alma de los espectadores, y esto la hizo mágica. Incluso aunque aunque no profesaras la religión que se está manejando en esta película, tú te sentías totalmente identificado con los. ¿Por qué? Porque es una película que maneja los sentimientos humanos, la adversidad ante el totalitarismo. Yo creo que por eso Hollywood ya no hace este tipo de películas. La novicia rebelde, un clásico. Me gustaría que abajo me comentaran sus experiencias de esta película. Si así como sucedió aquí, la película la estrenaban luego la reestrenaban, y meses después la volvían a estrenar aquí en el cine. Eran tiempos en los que no había videocasetera, no había internet. Y también si tuvieron alguna experiencia importantísima de esta película, y si la siguen disfrutando, incluso las canciones son una auténtica maravilla, ¿no? Si les gusta esta propuesta, no olviden suscribirse, darnos su like, estar pendiente en la campanita, y regreso muy pronto con uno más aquí en Quizá lo recuerdas. Hasta entonces, soy Oscar Fernández. Nos vemos pronto.